Hola, futuros programadores. En el video de hoy vamos a hacer una introducción a las estructuras de datos en Python. Las estructuras de datos nos permiten almacenar en una sola variable cierta cantidad de datos, o sea, más de un dato. Tenemos entre ellas las listas, las tuplas y los diccionarios. Las listas tienen esta sintaxis. Se abren corchetes y se introducen los elementos que se quieran introducir separados por comas. Se pueden almacenar muchos elementos dentro de una lista. Cabe también destacar que estos elementos pueden ser diferentes, de diferente tipo, como booleanos, string o numéricos. Las tuplas son muy parecidas a las listas, solo que tienen algunas restricciones. En las listas podemos modificar los elementos que están ingresados en ellas. Sin embargo, en las tuplas no. La sintaxis es muy similar a la de las listas, pero con paréntesis. Los diccionarios, por otro lado, nos permiten relacionar un elemento, en este caso llamado valor, con una clave. Esto es una relación clave-valor. Su sintaxis es a través de las llaves. La clave del valor se separan por dos puntos y se separan los elementos del diccionario por comas. Cada uno de los elementos está compuesto por una clave y un valor. Bien, ahora podemos ver un ejemplo práctico. Para eso, abrimos un archivo nuevo de Sublime Text y lo guardamos, control S. En este caso lo llamaré 6, Introducción a las estructuras de datos. Y voy a poner entre paréntesis listas. Listas. .py, que no se nos olvide la extensión. Bien, como habíamos visto, la sintaxis de una lista, la llamaré lista 1, la determinamos a través del uso de los corchetes. Dentro de estos corchetes podemos añadir varios valores. Por ejemplo, yo voy a añadir los valores del 0 al 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos una lista de 6 elementos. Del 0 al 1 son 3 elementos y del 3 al 5 son 3 elementos más. Ahora, ¿qué podríamos hacer con esta lista? Bueno, primero que nada podríamos imprimirla. Print lista 1 y vamos a ver cómo funciona. Control B y aquí está, nos las imprime tal cual. Otra forma de imprimir la lista sería de la siguiente forma. Print lista 1 y entre corchetes vamos a poner dos puntos. Esto quiere decir que nos va a imprimir la lista desde el inicio hasta el fin. Guardamos y ejecutamos y vemos que se imprime de la misma forma. A través de la nomenclatura esta de los dos puntos podemos determinar si queremos acceder a una parte de la lista, a un fragmento de la lista. Como por ejemplo, print lista 1 corchetes y queremos acceder, por ejemplo, desde el índice número 2, ya vamos a ver lo que son los índices, desde el índice número 2 hasta el final. Guardamos y ejecutamos y vemos que nos imprime desde el 2, el 3, el 4 y el 5. Y nos imprime desde el 2 porque es el índice, no porque aquí yo lo diga, sino porque es el índice. Casualmente también en la lista la he puesto empezando desde 0. En la programación se cuenta partiendo desde el 0, por lo menos en la mayoría de los casos. Esta no es la excepción. Aquí los valores, los elementos de las listas coinciden con sus índices. Entonces, en este caso es el índice 0, en este caso es el índice 1, de hecho podríamos comentarlo. Este es el índice 0. El índice 1, el índice 2, el índice 3, el índice 4 y el índice 5. Bien.
Entonces aquí le estoy diciendo que me cuente desde el índice 2 hasta el índice 5. Eso es lo que estamos haciendo ahí, accediendo a los elementos desde el 2 al 5. Y nos imprime 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Igual vamos a ver lo de los índices más adelante cuando la lista no se llame igual que los valores de los índices, para entenderlo un poco mejor o para verlo de forma más clara. También podemos utilizar esta misma nomenclatura para acceder a un fragmento, pero desde el inicio hasta determinado punto. Print lista 1, corchetes, y por ejemplo vamos a poner que queremos acceder desde el inicio hasta el índice 3. Guardamos y ejecutamos y nos imprime desde el inicio, pero el índice 3 no lo va a tomar en cuenta. Si yo quisiera imprimir el 3, tendría que colocar aquí 4, porque este índice no lo toma en cuenta, lo excluye, es excluyente en ese caso. Otra de las cosas que podemos hacer, bueno, asimismo podríamos acceder desde un fragmento hasta el otro. Por ejemplo, si yo quiero acceder a 1, 2, 3 y 4, tendría que decir print lista 1, corchetes. Quiero acceder desde el 1 hasta el 4, pero como el 4 es excluyente, tengo que colocar hasta el 5. Control S, Control Alt B e imprimimos 1, 2, 3 y 4 tal como lo queríamos. Perfecto. Lo otro que podemos hacer es recorrer la lista de forma inversa. Queremos imprimirla de forma inversa, o sea 5, 4, 3, 2, 1, 0. Para eso hacemos la función print lista 1, colocamos los corchetes y aquí vamos a colocar 2 veces 2 puntos y colocamos -1. Salvamos y ejecutamos y nos imprime la lista de forma inversa. Ahora vamos a construir otra lista. Para ello, y no confundirnos posteriormente, voy a comentar este bloque de código. Lo voy a dejar así. Y bueno, aquí podemos hacer un separador. Bien. Voy a construir una lista que se llame lista 2. Lista 2 va a contener valores de diferentes tipos. Por ejemplo, un string que sea Andrés, otro string que sea bello, otro string que diga masculino, por ejemplo, masculino. Podemos incluir valores booleanos, por ejemplo, false. Recuerdan que los booleanos con la primera letra siempre en mayúscula. True o false van a llevar la primera letra siempre en mayúscula. Incluso dentro de esto podríamos también ingresar otra lista. Entonces, 1781, un elemento, y 1865, otro elemento. Entonces aquí tendríamos una lista dentro de otra lista. Claro, esta lista no está almacenada en ninguna variable. Yo pude haber llamado esto como otra variable, porque también podemos almacenar variables dentro de nuestra lista e incluirla posteriormente, pero también lo puedo hacer así. Y bueno, esa sería nuestra lista por ahora. Entonces, yo quiero acceder, por ejemplo, a este elemento. Entonces, yo tendría que decir print lista 2, elemento 0, porque es el índice 0. Andrés corresponde al índice 0. Guardo y ejecuto y accedo efectivamente a Andrés. Una de las cosas importantes de las estructuras de datos es que nos permite acceder a estos elementos sin tener que guardar cada uno de ellos en una variable, lo que nos permite optimizar los recursos del computador y por ende nuestro programa va a ser más eficiente. Ahora yo quiero acceder, por ejemplo, al índice 4, 0, 1, 2, 3 y 4. Me debería imprimir esta lista. Entonces, print, voy a copiar esto en realidad para hacerlo un poco más rápido. Y aquí quiero acceder al índice 4, control S, control Alt B. Y bueno, aquí estamos imprimiendo Andrés y estamos imprimiendo aquí esta lista que corresponde a la fecha de nacimiento y fecha de muerte de Andrés Bello. Otra de las cosas importantes que podemos hacer con una lista es añadir elementos a ella después que ya esté construida. Para ello tenemos que utilizar el método append.
En ese caso sería lista2.append y abriríamos un paréntesis y aquí, bueno, tendríamos que añadir ciertas cosas para que se vayan agregando a nuestras listas. Por ejemplo, un string que diga Caracas, un string que diga Londres, que fueron los sitios donde vivió Andrés Bello, y un string que diga Santiago de Chile. Guardamos y bueno, tenemos que acceder otra vez a la lista, entonces vamos a imprimir lista 2 completa. Guardamos y ejecutamos. Es que estoy utilizando una mala sintaxis, esto lo tengo que guardar en... No lo puedo separar por comas así, sino que tengo que guardarlo. Vamos a guardarlo en este caso en una lista o en una tupla, podríamos guardarlo. Para ello lo selecciono todo y marco el signo de abrir paréntesis si lo quiero guardar en una tupla, o abrir corchetes si lo quiero guardar en una lista. Vamos a dejarlo guardado en una lista porque eso es lo que estamos tratando de... Es lo que estamos viendo en este programa, las listas. Guardamos y ejecutamos y bueno, nos imprime toda la lista 2, que es Andrés Bello masculino false 1781-1865, Caracas, Londres y Santiago de Chile. Y esto es una lista y esto también es una lista. Para ir organizando un poco el código voy a imprimir un salto de página, un salto de línea, perdón. Salto de línea. Otra cosa importante que podemos hacer con una lista es recorrerla. Recorrer todos los elementos que están contenidos en una lista. Ya esta lista, la lista 2, tiene estos anexados, estos elementos anexados, o este elemento, esta segunda lista anexada. Yo puedo comentar este código si no quiero que eso aparezca en nuestra lista, pero lo voy a dejar así. Entonces, para recorrer la lista podemos utilizar un bucle for i in lista 2, dos puntos. Por ejemplo, quiero decirle que me imprima cada uno de los elementos para ver cómo lo imprime. Print i. Guardo y ejecuto. Y esta vez no me lo imprime así en forma de lista, sino que me imprime me lo imprime en forma de bucle, lo que va a posibilitar que haya un salto de línea en cada una de las impresiones. Entonces, en la primera línea Andrés Bello masculino false, esta lista y esta segunda lista. Otra de las cosas importantes de estas estructuras de datos en particular es que puedo modificar un valor. Por ejemplo, si yo quiero este false, ya no lo quiero false, sino que lo quiero convertir en true, tenemos que primero saber el elemento. Si este es el índice 0, este es el índice 1, este es el índice 2, entonces false corresponde al índice 3. Y para cambiar el valor, yo voy a decir que lista 2 es elemento, lista 2, elemento 3, o índice 3, perdón, va a ser igual a true, con mayúscula. Y bueno, y ahora me gustaría imprimirla, pero vamos a utilizar esta misma sintaxis para imprimir esa lista. Me gusta imprimirla en forma vertical. Guardamos y ejecutamos y bueno, aquí vemos la diferencia. En este caso era false, después hicimos el cambio de la variable, el cambio del elemento, la reconversión o el renombrado del elemento o la sobreescritura, y lo cambiamos a true. Cabe también destacar que esto lo pudimos haber cambiado a un valor string, a una tupla, a un diccionario o a cualquier otro tipo de dato. Otra de las cosas que podemos hacer con las listas es guardar algún elemento en alguna variable. Por ejemplo, yo quiero guardar estos elementos en una variable. La voy a llamar residió o residencia. Residencias va a ser igual a lista 2 y entre corchetes coloco el número de elementos. 0, 1, 2, 3, 4 y este sería el quinto elemento. Entonces residió es igual a listas 2 entre corchetes 5. Ahí estoy guardando en residencias este append que le hicimos a la lista, o sea, la última lista que se le agregó: Caracas, Londres, Santiago de Chile. Está guardado en esta variable residencia.
Y bueno, una vez que tenemos guardado eso en la variable residencias, podríamos hacer cualquier otra cosa. Por ejemplo, eliminarla. Para eliminarla, el último elemento de una lista, podemos utilizar la función pop. Sería lista 2.pop. Esto lo que va a hacer es eliminar el último elemento, el cual en este caso es los sitios de residencia. Imprimimos nuevamente esa lista, guardamos, ejecutamos, y bueno, aquí ya podemos ver que se eliminó los sitios donde residió. Es el último elemento que está en la lista y con la función pop queda eliminada. Ahora, lo que tenemos aquí de ventaja es que ya anteriormente habríamos guardado esos elementos en una variable. Eso quiere decir que esto todavía se encuentra en la memoria del programa al momento que el programa está ejecutando esta línea número 36. Por lo que podríamos hacer, nuevamente, si queremos ingresar eso, podríamos decirle lista 2.append y le ponemos residencias. Imprimimos nuevamente nuestras listas, guardamos y ejecutamos, y bueno, aquí lo hicimos con el pop y aquí lo guardamos, pero lo guardamos porque ya estaba guardado en una variable. Sus sitios de residencia. Ahora, por ejemplo, yo quiero insertar en el índice 2, que sería 0, 1 y 2, entre bello y masculino, quiero insertar el segundo apellido. Entonces, para ello, se utiliza la función o la instrucción insert. Lista 2.insert, y esta función recibe dos parámetros. Lo primero que le tenemos que ingresar es el índice donde queremos insertar en esa lista 2. Va a ser en el índice 2, o sea, el valor que yo voy a ingresar, que sería López, estaría en el índice 2. Quiere decir que quedaría Andrés en el índice 0, Bello en el índice 1 y López en el índice 2, entre masculino y Bello. Bueno, imprimimos la lista nuevamente. Yo copio el código y lo vuelvo a ejecutar. Control S, Control Alt B. Y bueno, aquí tenemos una lista con un elemento más, pero no lo inserté al final haciendo un append, sino que lo inserté en el centro, en alguno de los valores intermedios, utilizando el método insert. Ahora vamos a hacer una tercera lista y para ello voy a comentar todo este código. Para comentar el código, y en este caso uso control y un corchete y la tecla corchete cerrando. Probablemente dependiendo del teclado sea diferente. Y bueno, puedo comentar todas las líneas de código de forma simultánea. Y también voy a hacer esto aquí, un separador, y vamos a construir una tercera lista. Por ejemplo, lista 3 va a ser igual a 1, 2, 3 y 4. Voy a construir una cuarta lista, lista 4, que se llame, esta contiene 4 valores numéricos. En este caso voy a insertar 3 strings, por ejemplo. Podría ser perro, ratón, por ejemplo, ratón, y por último gato. También podría construir otra lista más. El objetivo va a ser hacer una interacción entre estas listas que tenemos aquí. Y en este caso podría ir, por ejemplo, taza, tetera y plato. Por ejemplo, si yo quiero convertir estas tres listas y convertirlas en una sola, yo podría construir esa lista definitiva que quiero hacer, la llamaré. Recuerden que de estos valores son referenciales. Yo a esto le puedo llamar cualquier nombre, le puedo llamar enteros,
Aquí le puede llamar animales y aquí le puede llamar utensilios, por ejemplo. Pero lo estoy llamando así como de forma de referencia. En este caso le voy a llamar lista 345 y también podemos utilizar operadores para operar, valga la redundancia, con las listas. Por ejemplo, sería lista 3 más lista 4 más lista 5. Y bueno, en este caso quisiera yo imprimir print lista 345, 345, guardo y ejecuto. Y me da 1, 2, 3, 4, perro, ratón, gato, taza, tetera, plato. Una sola lista con todos los elementos que contenían 3 listas diferentes. Otra cosa importante que podemos hacer es, por ejemplo, voy a colocar aquí un salto de línea. Print. Es, por ejemplo, revisar o verificar si hay una coincidencia con una condición de algún elemento. Por ejemplo, yo quiero buscar un elemento dentro de esta lista. Para ello hago un print, por ejemplo, print, y voy a colocar en perro, por ejemplo, perro, que es un string, tengo que colocarlo tal cual, in lista 345. Y esto me va a devolver, como es una condición, yo le estoy preguntando, ¿perro se encuentra en la lista 345? Entonces Python me va a devolver true o false. Control B y me dice que efectivamente perro se encuentra en la lista 345, que es esta que tenemos impresa. Si no, por otro lado, si yo le digo un valor diferente, por ejemplo, lobo, y de paso utilizando una nomenclatura diferente con la primera mayúscula, obviamente el valor que me devuelva va a ser false. Ahora supongamos que yo quiero eliminar un elemento de aquí. Voy a insertar un salto de página, un salto de línea, perdón. Inserto un salto de línea para poder imprimir y yo quiero eliminar alguno de estos elementos. Para ello yo tengo que usar la función remove, por ejemplo, lista 345.remove, y le ingreso el elemento que quiero eliminar de esta lista. Por ejemplo, yo quiero eliminar el número 1. Entonces escribo el número 1. Si quisiera eliminar otro elemento, escribiría, por ejemplo, entre comillas, taza o lo que sea que yo quiera eliminar. Aquí no se introduce el índice, sino el nombre del elemento como tal. Imprimimos nuevamente nuestra lista 345 y vemos que el índice 0 o el elemento 1 ya no está. 2, 3, 4, perro, ratón, gato, taza, tetera, plato. Otra de las cosas que podemos hacer es multiplicar. El operador multiplicación también nos sirve para aplicárselo a las listas. Por ejemplo, lista 3 por 3 también es una operación válida, pero quiero imprimirlo. Entonces print lista 3 por 3. Control S, control V y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cabe destacar que aquí me está imprimiendo el 1 que yo había eliminado porque le estoy diciendo que me lo haga desde la lista 3, no desde la lista 345. La lista 345 no contiene este valor. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Espero que les haya gustado esta breve introducción a las estructuras de datos y nos vemos en el próximo programa conmigo.